La camarera se quedó al lado del multimillonario cuando todos se fueron. Su lealtad lo salvó de perderlo todo. ¿Qué pasaría si la persona que salvó todo tu imperio no fuera tu abogado, tu socio ni tu familia, sino la camarera que te sirvió café todas las mañanas durante 3 años? Cassie Martínez había limpiado la misma mesa de la esquina del restaurante MPHI por 100ª vez esa semana, observando a los clientes habituales entrar con sus rutinas habituales. Había atendido a todos, desde obreros de la construcción que tomaban un desayuno rápido hasta gente de negocios que corría entre reuniones. Pero había un cliente que siempre le llamaba la atención. Un hombre con trajes caros que se sentaba solo, sin apenas tocar su comida, mirando por la ventana como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Richard Bennett, aunque aún no sabía su nombre, daba buenas propinas y hablaba poco. Sus manos siempre temblaban ligeramente al tomar su taza de café, y ella notó unas profundas arrugas alrededor de sus ojos que denotaban noches de insomnio. Lo que Cassie no sabía es que este silencioso desconocido estaba a punto de perderlo todo. Y de alguna manera, ella sería la única que estaría a su lado cuando todo se derrumbara. ¿Desde dónde me miras hoy? El bullicio matutino en el restaurante de MPHY rebosaba de energía. Pero Cassie notó la ausencia de Richard inmediatamente. 3 años seguidos. Ocupaba la mesa 12 todos los martes y viernes a las 7:30 en punto, pidiendo café solo y tostadas de trigo que apenas tocaba. Se había vuelto protectora de esa rutina, incluso reservando su lugar favorito cuando el lugar se llenaba. «Estará aquí», murmuró, mientras pulía los vasos tras el mostrador. A sus 36 años, Cassie había trabajado en suficientes empleos como para interpretar a la gente, y algo en la silenciosa desesperación de este hombre siempre le había conmovido. Quizás le recordaba a su padre durante esos meses difíciles antes de su fallecimiento. Hombres orgullosos que sufrieron en silencio. Cuando Richard finalmente apareció a las 8:15, su apariencia, habitualmente impecable, estaba desaliñada, con la corbata suelta, la camisa arrugada y esas manos temblorosas peor que de costumbre. Cassie se acercó a su mesa con suave cautela. «¿Lo de siempre, señor?», preguntó en voz baja, dándose cuenta de que nunca había aprendido su nombre a pesar de sus años de servicio. «Bennett», respondió con su voz. «Richard Bennett». «Y sí, por favor». Mientras le servía el café, notó que su teléfono vibraba sin parar. Los destellos que veía en la pantalla mostraban nombres que parpadeaban y desaparecían. Abogados, socios, personas cuyas llamadas ignoraba con creciente frustración. «¿Todo bien?», preguntó, aunque sabía que no le correspondía. Richard levantó la vista, sorprendido por la genuina preocupación en su voz. «Solo algunos problemas de negocios», dijo en voz baja. «Nada que no pueda manejar». Pero durante la hora siguiente, Cassie lo vio sentir llamada tras llamada, cada conversación más tensa que la anterior. Escuchó fragmentos, la investigación, activos congelados, cargos federales, palabras que le hicieron encoger el estómago de preocupación por el desconocido que había llegado a querer. Cuando finalmente colgó de lo que parecía ser la 10ª llamada difícil, Richard hundió la cara entre las manos. Sus hombros se estremecieron ligeramente, y Cassie sintió un poco de angustia. Había visto ese tipo de aislamiento antes. La forma en que la gente se alejaba cuando surgían problemas. Sin pensarlo, Jereye llenó su taza y deslizó un trozo de tarta de manzana fresca sobre la mesa. «Invita a la casa», dijo simplemente. «Mi abuela siempre decía que el pastel lo hace todo un poco más llevadero». Richard levantó la vista con una mezcla de gratitud y sorpresa en los ojos. «Ni siquiera me conoces», susurró. «Sé que eres un buen hombre que está teniendo un día terrible», respondió ella. «A veces basta». Por primera vez en semanas, Richard esbozó una leve sonrisa. «El gobierno federal no está de acuerdo contigo en lo de ser un buen hombre». Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión, y Cassie sintió el peso de lo que él enfrentaba. Una investigación federal significaba serios problemas.
De esos que hacían desaparecer a amigos y distanciar a familiares. Lo había visto pasarles a los vecinos. Fíjate en lo rápido que la gente podía volverse un desastre cuando la ley llamaba a la puerta. Pero al ver a este hombre destrozado que siempre había sido educado, siempre había recibido propinas justas, siempre parecía perdido en su propio mundo tranquilo, no podía imaginarlo lastimando a nadie. Bueno, dijo ella, llenándole el café una vez más. El gobierno federal nunca te ha visto dejar dinero extra para los niños ahorrando para la universidad. Ni como siempre dices por favor y gracias incluso cuando obviamente estás teniendo el peor día de tu vida. A la mañana siguiente, Cassie llegó a Murphy's y encontró a Richard ya esperando afuera, agarrando un periódico con su foto en la portada. El titular decía, Magnate tecnológico bajo investigación federal por fraude. Se le encogió el corazón al abrir la puerta, al notar cómo envejecía de la noche a la mañana. Entenderé si no me quieres aquí, dijo en voz baja, siguiéndola adentro. Malo para el negocio, estoy segura. Cassie negó con la cabeza. Encendió las luces y puso en marcha las cafeteras. Todos merecen un lugar para sentarse y pensar, respondió. Además, Murphy's ha visto a gente peor que tú. A medida que avanzaba la mañana, observaba cómo se desplegaba la devastadora realidad. Las llamadas de Richard se volvían cada vez más desesperadas. Socios comerciales alegaban ignorar sus asociaciones. Amigos, de repente, demasiado ocupados para atender sus llamadas. Familiares sugiriendo que mantuviera un perfil bajo por un tiempo. Cada rechazo le marcaba las arrugas del rostro. Alrededor de las 10, una mujer con un abrigo caro irrumpió en el restaurante, sus tacones repiqueteando furiosamente contra el linoleum desgastado. Ahí estás, le espetó a Richard. He estado intentando contactarte. Hola, Patricia. Richard dijo con cansancio. No lo hagas. Su exesposa replicó, no voy a dejar que el escándalo afecte a nuestro hijo. Kevin está en un momento crucial con sus solicitudes de ingreso a la universidad, y tener un padre bajo investigación federal no le está ayudando precisamente. Cassie intentó entretenerse limpiando las mesas cercanas, pero no pudo evitar escuchar la brutal conversación. Ya he hablado con mi abogado, continuó Patricia. Vamos a cambiar el apellido de Kevin por el mío y no quiero que lo contactes hasta que este mensaje se resuelva, si es que alguna vez se resuelve. Richard palideció. Patricia es mi hijo. Lo amo. El amor no paga Princeton, dijo con frialdad. Y ciertamente no borra los cargos federales. Después de que ella se fuera, Richard se quedó sentado en silencio, atónito, mirando su café intacto. Cassie lo observó durante varios minutos antes de acercarse con otra cafetera. Parecía una conversación difícil, dijo con suavidad. Richard rió con amargura. 20 años de matrimonio, 18 años criando a un hijo juntos, y se fue en 24 horas. No puedo culparla. Ahora estoy radiactivo. ¿Qué dicen exactamente que hiciste? Preguntó Cassie, acomodándose en el asiento. Frente a él. Malversación de fondos, fraude de seguridad. Afirman que he estado moviendo dinero ilegalmente durante años. Su voz se hizo más fuerte con convicción, pero yo no lo hice, Cassie. Lo juro por la vida de mi hijo. No le robé nada a nadie. Algo en su voz, la cruda honestidad de un hombre que lo había perdido todo. Convéncela. Había oído suficientes mentiras en su vida como para reconocer la verdad cuando la oyó. Entonces, averiguaremos quién lo hizo, dijo simplemente. Richard la miró con asombro. Nosotros. Dijiste que todos tus socios te estaban señalando, ¿verdad? Bueno, quizás sea hora de que alguien empiece a señalarlos. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Mientras Richard procesaba su oferta de ayuda, su teléfono vibró con otra llamada devastadora. Su abogado defensor principal se retiraba del caso, alegando diferencias irreconciliables,
pero en realidad quería decir que el caso parecía perdido. Sin su familia, sus amigos desaparecieron, y ahora su equipo legal lo abandonaba. Richard Bennett estaba realmente solo en el mundo, excepto por Cassie, quien estaba sentada frente a él con una mirada decidida y una cafetera en la mano. El tercer día trajo la devastadora noticia que congeló por completo los bienes de Richard. Se sentó en la mesa 12, mirando su teléfono con incredulidad mientras su cuenta bancaria, carteras de inversión y tarjetas de crédito eran suspendidas a la espera de la investigación. De la noche a la mañana, había pasado de multimillonario a tener $17 en la billetera. Se lo han llevado todo, le susurró a Cassie mientras ella le servía el café. Mi ático está precintado. Mi coche está incautado. Incluso las cuentas de mi empresa están congeladas. Ni siquiera puedo pagar un buen abogado en el centro comercial. Cassie tartamudeó, viendo el peso aplastante de perder no solo su riqueza, sino su identidad. ¿Dónde te alojarás? La verdad es que no lo sé, admitió. No necesito tarjetas de crédito que no puedo usar. Mi asistente no me devuelve las llamadas. Incluso mi asistente fingió no reconocerme ayer. Sin dudarlo, Cassie sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Señora Chen, soy Cassie, del restaurante. ¿Recuerda que buscaba inquilino para su apartamento en el garaje? Puede que tenga a alguien interesado. Richard empezó a protestar, pero ella levantó la mano. Está amueblado, continuó hablando por teléfono. Solo necesito a alguien confiable y tranquilo. Gracias. Lo traeré más tarde. Después de colgar, se encontró con la expresión de asombro de Richard. La señorita Chen es una clienta habitual. Alquila un pequeño piso detrás de su casa. No es lujoso, pero es limpio y seguro. Acepta efectivo. Cassie, no puedo. Tú puedes, y lo harás, dijo con firmeza. Nadie debería tener que dormir en la calle mientras lucha por su vida. Esa tarde, mientras caminaban hacia el barrio de la señora Chen, Richard se sinceró sobre los momentos más oscuros de su terrible experiencia. Su hijo Kevin había bloqueado su número después de que sus amigos de la universidad empezaran a hacerle preguntas incómodas. Antiguos compañeros cruzaban la calle para evitarlo. El aislamiento era asfixiante. Lo peor, confesó, es empezar a dudar de mí mismo. Cuando todos en quienes has confiado se vuelven en tu contra, empiezas a preguntarte si tal vez tengan razón. Tal vez hice algo. Cassie se detuvo y se giró para mirarlo. Mi padre fue acusado de robar a la constructora donde trabajó durante 30 años. Acusaciones falsas. Pero para cuando se supo la verdad, el estrés le había provocado un infarto. Lo vi cuestionarse todo sobre sí mismo durante esos meses. ¿Qué pasó? Resultó que el verdadero ladrón era el sobrino del dueño que cubría sus deudas de juego. Pero el daño ya estaba hecho. Papá nunca se recuperó. Murió creyendo que algunos pensaban que era un criminal. Su voz se hizo más fuerte. No permitiré que eso te pase, Richard. No permitiré que un buen hombre se destruya por mentiras. Su fe inquebrantable en su inocencia fue la primera luz que vio en semanas. Pero, incluso mientras Sope Flick se acercaba, otro golpe devastador llegó. Su ex socio, James Morrison, apareció en el noticiero vespertino, afirmando que Richard había operado un sofisticado plan de malversación de fondos y expresando su conmoción al descubrir la conducta delictiva de su ex amigo. Aquí está, dijo Richard en voz baja, mientras veía la entrevista en la pequeña sala de la señora Chen. James tiene acceso a todas las cuentas que están investigando. Ha sido mi socio durante 15 años. Podría haber movido dinero sin que nadie sospechara. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero demostrar la culpabilidad de James parecía imposible sin recursos, abogados ni acceso a los registros de la empresa. Mientras Richard estaba sentado en el pequeño apartamento que se había convertido en su refugio, rodeado de las ruinas de su antigua vida, se dio cuenta de que Cassie Martínez, una camarera a la que conocía desde hacía 3 años, pero a la que nunca había visto realmente,
era su única esperanza de salvación. Cassie llegó al restaurante el jueves por la mañana temprano, armada con un plan que la mantuvo despierta toda la noche. Encontró a Richard ya esperándola, con aspecto más decidido y derrotado por primera vez en semanas. He estado pensando, dijo, sentándose en la mesa frente a él. James Morrison cree que está a salvo porque ha convencido a todos de que eres el culpable, ¿verdad? ¿Y si le hacemos creer que lo es? Richard frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Llámalo. Dile que estás desesperada, destrozada, dispuesta a confesarlo todo si te ayuda a negociar un acuerdo con la fiscalía. Hazle creer que estás completamente derrotada. Los ojos de Cass brillan con la posibilidad. La gente se descuida cuando cree que ya ha ganado. Cassie, no veo cómo. Créeme, la interrumpió. Trabajé en un bufete de abogados antes. Trabajé en divorcios. La gente siempre revela más cuando cree que está a salvo. Si James realmente robó ese dinero y cree que vas a confesar de todos modos, podría haberle escapado algo. Richard lo consideró, reconociendo la lógica a pesar de su agotamiento. ¿Quieres que grabe la conversación? Tu teléfono puede hacerlo, ¿verdad? Es legal ya que eres parte de la conversación. Hizo una pausa, estudiando su rostro. A menos que pienses que no funcionará. No, es brillante, admitió. Pero, ¿y si no muerde el anzuelo? Entonces intentaremos otra cosa. Pero Richard, ahora mismo, este hombre duerme tranquilo mientras tú vives en un apartamento en un garaje, enfrentándote a una pena de prisión por delitos que no cometiste. ¿No crees que es hora de contraatacar? Una hora después, Richard hizo la llamada mientras Cassie escuchaba atentamente. Su actuación fue magistral. Destrozado, desesperado, suplicando la ayuda de James. Al principio, su excompañero mantuvo su postura pública de conmoción y decepción. Pero a medida que Richard insistía más, afirmando que estaba dispuesto a contarles todo para reducir su condena, el tono de Yamsi cambió. Mira, Richard, me siento fatal por todo esto, dijo James, bajando la guardia. Pero tienes que entender que no tenía otra opción. El proyecto de Nevada perdía dinero. La expansión de Tokio estaba fracasando y la junta directiva hacía preguntas. Tuve que mover fondos para mantener la estabilidad. Richard abrió mucho los ojos al encontrarse con la mirada de Cass. James confesaba sin darse cuenta. Nunca quise que llegara tan lejos, continuó James. Cuando comenzó la investigación federal, entré en pánico. No podía dejar que encontraran el verdadero rastro de a dónde fue ese dinero. Pero si de todos modos estás listo para llegar a un acuerdo, tal vez podamos llegar a un acuerdo. La conversación continuó durante 20 minutos, con James revelando sin querer detalles sobre cuentas en el extranjero, documentos falsificados y años de transacciones cuidadosamente ocultas. Al final, Richard tenía pruebas suficientes para demostrar su inocencia. Después de colgar, Cassie le sonrió radiante. Lo logramos. Lo lograste. Lo corrigió Richard, con la voz cargada de emoción. Nunca lo hubiera pensado. Eso. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. En cuestión de horas, el nuevo abogado de Richard, financiado por la señora Chen, quien discretamente había obtenido un préstamo con la casa como garantía después de que Cassie le explicara la situación, presentó la confesión grabada a los fiscales federales. James Morrison fue arrestado esa noche, y para la mañana del viernes, todos los cargos contra Richard Bennett fueron retirados. Pero la verdadera revelación fue Y. por venir, mientras Richard descubría el verdadero costo de la lealtad y las inesperadas recompensas de la amabilidad. 3 meses después, Richard se sentó en la mesa 12 del restaurante Mopis, observando a Cassie servir la comida matutina con su característica calidez y eficiencia. El gobierno federal no solo había retirado todos los cargos, sino que había emitido una disculpa formal. Sus activos fueron descongelados,
Su empresa fue restituida a su control y James Morrison enfrentaba 20 años de prisión federal. Pero los cambios más profundos no fueron financieros, sino personales. Su hijo volvió a llamar. Esta mañana, Cassie mencionó, llenando su taza de café. Kevin se había contactado tímidamente al principio, disculpándose por creer lo peor y preguntando si podían reconstruir su relación. Las llamadas semanales se habían transformado en mensajes de texto diarios y habían planeado que Kevin lo visitara durante sus próximas vacaciones universitarias. Quiere conocerte, dijo Richard sonriendo. Dice que no puede creer que el mejor amigo de su padre sea alguien a quien nunca ha conocido. Cassie se rió. No estoy segura de que mejor amigo sea del todo cierto. Más bien como tu ángel de la guarda disfrazado de camarera. La exesposa de Richard, Patricia, también había llamado, intentando torpemente reconciliarse, pero Richard había declinado cortésmente. Había aprendido la diferencia entre quienes lo amaban y quienes amaban lo que él podía ofrecer. La distinción era invaluable. El ajetreo matutino terminó y Richard ayudó a Cassie a recoger las mesas, una rutina que habían desarrollado durante los últimos meses. Ella había rechazado sus ofertas iniciales de dejar de trabajar, diciendo que Murphys la mantenía con los pies en la tierra y conectada con personas reales que enfrentaban problemas reales. Tengo algo para ti, dijo Richard, sacando un sobre. No es dinero, añadió rápidamente, sabiendo cómo reaccionaría ella. Es algo mejor. Cassie la abrió y encontró la escritura del restaurante Murphy. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. El viejo Murphy quiere jubilarse y yo lo convenzo de vender, explicó Richard. Pero la escritura está completamente a tu nombre. Solo soy el inversor que cree en la gente excepcional. Los ojos de Taz se le llenaron de lágrimas. Richard, no puedo aceptar esto. Tú ya lo has hecho, dijo con dulzura. Me aceptaste cuando todos los demás se marcharon. Me diste un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir. Creíste en mi inocencia cuando el gobierno federal no lo hizo. En este restaurante me salvaste la vida, Cassie. Me pareció apropiado que fuera la tuya. Lo abrazó con fuerza, ambos entendiendo que su amistad había trascendido las fronteras habituales de cliente y camarero, de ayudante adinerado y de clase trabajadora. 6 meses después, el restaurante Cass reabrió con un horario más amplio, una cocina renovada y el mismo ambiente cálido que siempre lo había hecho especial. Richard seguía siendo un cliente habitual, pero ahora pagaba su café y saboreaba la comida con delicadeza, presente en cada momento en lugar de absorto en sus problemas. En la pared detrás de la caja registradora, Cassie había enmarcado un sencillo cartel. La lealtad es elegir apoyar a alguien cuando sería más fácil alejarse. Debajo, en un texto más pequeño, se leía en memoria de todas las buenas personas que creen en las segundas oportunidades. La historia de una camarera que salvó a un multimillonario se había extendido por el barrio, atrayendo a nuevos clientes que acudían con la esperanza de presenciar esa auténtica amabilidad. Pero Cassie atendía a todos como siempre, con genuino cariño y la comprensión de que todos merecen dignidad, independientemente de sus circunstancias. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de lealtad, amistad y el extraordinario poder de apoyar a alguien cuando el mundo entero se ha vuelto loco.